Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar primero de la piel y sus anexos, después Rosani nos va a hablar de la piel y la edad, y por último vamos a ver un poquito sobre antioxidantes y su función. Entonces, lo primero que vamos a ver es una pequeña introducción y las distintas capas que forman la piel. Después vamos a hablar de los anexos, que son las glándulas sudoríparas, las sebáceas, el pelo y las uñas. Y por último, vamos a mencionar el manto hidrolipídico, que si bien no es una capa formada por células, se podría llamar la última capa de la piel. ¿Por qué nos vamos a ocupar de la piel? Bueno, desde el punto de vista biológico, es el órgano más grande que existe en el cuerpo. En un adulto normal tiene una superficie de alrededor de 2 metros cuadrados y un peso de unos 9 kilos. Y por los vasos de la piel circula el 30% de la sangre del organismo, que son alrededor de 1,5 litros. La temperatura es levemente inferior que la temperatura del cuerpo, unos 30 a 33 grados, y tiene muchísimas funciones. Estas funciones, la importancia de las mismas se evidencia, por ejemplo, en los bebés prematuros, que todavía no tienen completamente desarrollados los mecanismos de replicación de los queratinocitos y formación del estrato córneo, y ahí vemos que ellos pueden tener muchos problemas de inmunidad, de sensibilidad en la piel, a veces tienen pérdida de agua, y los quemados, que no tienen nada de piel. Y muchas veces los quemados mueren debido a complicaciones por esto. Pierden muchísima agua a través de la piel herida, pierden la función de regular la temperatura, pierden la barrera contra los microorganismos. Entonces sabemos que la piel es fundamental para que nosotros tengamos vida y podamos vivir en una atmósfera seca, en un medio seco como en el que estamos. Hay personas que sufren de enfermedades de la piel y deben usar cosméticos, y aquí también vemos la importancia de la piel. La epidermis deriva del ectodermo, pero no toda ella. La dermis y la hipodermis derivan del endodermo. Y nosotros la estudiamos porque es el lugar de acción de los cosméticos, la piel y las mucosas orales y genitales externas. Las funciones de la piel, más que barrera, a mí me gusta la palabra interfase, porque no es solo que nos separa, sino que nos permite interactuar con el medio. Es una barrera física contra los golpes, química contra las sustancias químicas, es microbiológica, nos protege de los microorganismos, impide la entrada de sustancias y a su vez regula las que pueden permear, impide la evaporación del agua desde el cuerpo, nos protege de las infecciones y regula la pérdida de calor a través de la contracción de los vasos y el sudor, y nos protege del frío. Y nos protege también de los rayos ultravioleta, y tiene una función muy importante en la reparación de tejidos, ya que continuamente las células de la piel se están multiplicando y creciendo. Participa en la regulación de la homeostasis y en la respuesta inmune, y es el lugar de síntesis de la vitamina D. También tiene funciones sensoriales, por ejemplo, frío, calor, dolor, presión, el tacto. Y además de todo, tiene una gran importancia social, ya que la piel es lo primero que ven de nosotros las otras personas. Entonces, la función y las características de la piel están influidas por factores extrínsecos. Por ejemplo, el sol y la temperatura. No es lo mismo la piel en verano que en invierno. El viento, la humedad. Pero también está influida por características intrínsecas. La edad, el sexo, el lugar anatómico. La piel de los párpados es súper finita y sensible, y la de las palmas de las manos y de los pies es gruesa. Está influida por la etnia. No es lo mismo la piel de las distintas razas. Por supuesto, las patologías, los factores psicológicos y fisiológicos también intervienen en las funciones. Acá esta lámina me gusta mucho porque muestra como de manera esquemática las distintas funciones de la piel, con la protección con respecto a la temperatura, los impactos mecánicos, los daños químicos y físicos, la protección contra los microorganismos. Y una vez que hay penetración de microorganismos, la piel también tiene una importante función en destruirlos.
se reabsorben las sustancias por la piel, previene la deshidratación, tiene función táctil. Esa lámina está muy linda. Y acá un dato de internet que habría que chequear la veracidad, pero está interesante. La piel está formada por 3 capas, que son de afuera hacia adentro la epidermis, la dermis y la hipodermis. El espesor de cada una es variable y además varía con el lugar del cuerpo. Y las 3 capas están formadas por células distintas con funciones distintas y distintas sustancias intercelulares. Y después tenemos los anexos cutáneos, que los veremos al final. Aquí vemos un poco las 3 capas y cómo se insertan los anexos en la dermis, pero su origen es epidérmico. Tenemos, por ejemplo, el pelo y las glándulas sudoríparas y sebáceas. Y vemos que está irrigada por vasos, vemos músculos, vemos nervios. Bueno, entonces, de la primera capa. La primera capa está formada por células en distinto estado de diferenciación. Y de los distintos tipos celulares que hay, los queratinocitos son los más importantes y los más abundantes. En cuanto a la sustancia intercelular, es muy poco abundante, mucho menos que en las otras capas. El grosor de la piel es variable, como les comenté antes. En las manos puede llegar a 1,5 milímetros, mientras que en los párpados ni siquiera llega a ser 1 milímetro. Y el pH es levemente ácido, alrededor de 5,5, aunque varía con la zona. Y está cargada negativamente debido a las moléculas que la forman. La epidermis es un epitelio poliestratificado, donde los queratinocitos forman casi el 90% de las células. Después hay alrededor de un 10% de melanocitos, 2 a 4% de células de Langerhans y algunas células de Merck. Todas estas células tienen distintas funciones y todas hacen a la funcionalidad de la piel como tal. Ahora, ¿cómo es que la piel se mantiene tan unida y flexible y puede actuar como barrera? Esto se debe a que las células están fuertemente unidas. Entonces vamos a ver un poco más sobre estas uniones. Y además de esto, carece de vasos y de nervios. Así que depende de la dermis para nutrirse, para eliminar sustancias de desechos. En las células del estrato córneo hay una sustancia intercelular que son lípidos que también contribuyen a reforzar esta función barrera. Ahora, vamos a empezar a ver los distintos tipos celulares. Los queratinocitos son los primeros, por ser los más abundantes y ser la célula típica de la piel. La función de los queratinocitos es sintetizar queratina, que es una proteína fibrosa. Pero además de esto, tienen una importante función inmunológica, ya que secretan citoquinas y reclutan células inflamatorias. Habíamos visto que las células Langerhans también están presentes en la epidermis y también colaboran con los queratinocitos en esta función inmunológica. ¿Cómo se forman los queratinocitos? Bueno, se originan en la capa basal, que es la que está más cerca de la dermis. Y a medida que van ascendiendo, se van diferenciando. Y cuando llegan al estrato córneo, ya no los llamamos queratinocitos, sino que los llamamos corneocitos, porque tienen unas características muy diferentes. Los corneocitos son células no viables, han perdido el núcleo, están rellenas de queratina y constantemente los perdemos por el proceso de descamación y son reemplazados desde abajo por células nuevas. Los melanocitos es el segundo tipo celular que encontramos en esta capa y la importancia de ellos es que producen la melanina. Se ubican en la capa basal junto con los queratinocitos basales y cada 10, 12 queratinocitos encontramos un melanocito. Pero tienen prolongaciones que alcanzan a varios queratinocitos y por estas prolongaciones es que se distribuye la melanina. La melanina se distribuye a los queratinocitos y se ubica sobre el núcleo para protegerlos de la radiación ultravioleta. Si la función de los queratinocitos era producir la queratina, la función de los melanocitos es producir la melanina. La melanina se sintetiza en el melanosoma, que son organelos membranosos especializados.
Los melanosomas son luego transferidos a los queratinocitos y le dan el color a nuestra piel, a nuestro cabello, a nuestros ojos. Ahora, el color de la piel y el cabello depende del tamaño, de la forma de los melanosomas y del tipo de melanina que estos contienen. Pero, sin embargo, el número total de melanocitos es constante entre las diferentes razas. Eso no es lo que hace la diferencia de color. Acá se describe brevemente la síntesis de la melanina a partir de la tirosina. La enzima tirosina quinasa la transforma en dopa y luego en dopaquinona. Y ahí vemos que se divide en dos rutas. Una es la ruta de la cisteína-dopa, que produce la feomelanina. Estas melaninas son de color amarillentas o rojas, están muy evidentes en los pelirrojos. Y la otra es la ruta del dopacromo. Y acá vemos que se produce lo que se llama eumelanina, que tienen un color negro o marrón y son más predominantes en las pieles oscuras. Acá también pequeños diagramas de las células que por supuesto nosotros tienen que aprender de memoria, pero sí vemos como la feomelanina y la eumelanina tienen una estructura diferente, emparentadas pero diferentes. Y acá nos muestra cómo se transfieren los melanosomas a los queratinocitos. Las teorías, es un organismo que todavía no está bien dilucidado, pero anteriormente se creía que por a través de túbulos que se formaban entre los melanocitos y los queratinocitos, los melanosomas pasaban de una célula a otra. Pero ahora se piensa que no es así. Se piensa que los melanosomas salen del melanocito llevando parte de la membrana plasmática del mismo, y luego son fagocitados por los queratinocitos y quedan recubiertos por la membrana plasmática del queratinocito, así que tienen una doble membrana, y se ubican sobre el núcleo de esta célula. Acá vemos un poco lo que les comentaba antes, que la cantidad de melanocitos es igual en todas las razas, pero los melanosomas en las razas africanas son más grandes y no se agrupan, sino que están individuales ubicados alrededor del núcleo. En cambio, en las razas asiáticas y caucásicas son más pequeños, se presentan en grupos y también tienen la misma disposición. Bueno, otro tipo celular de la epidermis son las células de Langerhans, que constituyen menos del 5% del total de las células, y no se originan del ectodermo, sino que vienen de la médula ósea. Y la función de estas células es presentar antígenos. Están continuamente escaneando la piel, buscando moléculas extrañas, alergenos, componentes bacteriales. Una vez que los encuentran, migran a los nodos linfáticos y la función de ellos es activar a los linfocitos T-líderes y desencadenan de esta manera la respuesta inmune. La piel es la primera línea de defensa contra los microorganismos y las células de Langerhans son como los centinelas inmunológicos de la piel. El último tipo celular son las células de Merkel, que están presentes en muy baja cantidad, también se ubican en la capa basal. Y al contrario de los melanocitos, no tienen de los queratinocitos no tienen tonofilamentos. Y están asociadas a terminaciones nerviosas de la dermis, porque habíamos visto que la epidermis no tiene terminaciones nerviosas. Estas células derivan del neuroectodermo embrionario. Y se ha postulado que su rol es mecanosensorial, que como están sobre las fibras nerviosas, tienen una función sensorial. Y liberan además sustancias bioactivas. Acá estos diferentes cortes muestran cómo la piel tiene distinto espesor y cómo el estrato córneo, que es la última capa, también tiene distinto espesor, y en la piel gruesa de las manos lo vemos grueso y compacto. En cambio, en la de los labios es muy finito y pareciera que no es tan compacto como la mano. Y ahora lo que les contaba anteriormente, ¿cómo hace la piel para actuar de barrera? Bueno, todas estas células tienen que estar muy, muy unidas entre sí. Y los queratinocitos tienen muchos tipos de uniones.
Entre esas uniones encontramos los desmosomas, las uniones adherentes, las uniones GAP y las uniones ajustadas. Y a su vez, los queratinocitos se unen a la dermis a través de otras uniones también. ¿Esto qué hace? Que sean capaces de resistir los traumatismos, que sean capaces de resistir a distintas sustancias. Y acá vemos, los desmosomas son las uniones más características de los queratinocitos. Hay en cada queratinocito adyacente hay uno y se unen a través de proteínas que pasan desde una célula a otra. Después tenemos las uniones adherentes que también van de queratinocito a queratinocito, pero está formada por distintas proteínas. En este caso tenemos caderinas y las uniones ajustadas, que también hay un diagrama ahí que nos muestra que también son intercelulares. Esas tres contribuyen a la unión entre queratinocitos. Y después tenemos la unión de queratinocito con la membrana basal, se da a través de N-desmosomas. Se llaman así ya que existe desmosoma al lado del queratinocito, al lado de la membrana basal no. Hay distintas proteínas que se encargan de la unión. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay unión? En una enfermedad que se llama epidermólisis bullosa, no se da la unión entre los queratinocitos y se producen como unas ampollas, la piel se escama y se desprende y es terriblemente dolorosa y si es muy severa puede causar la muerte también, por lo mismo que lo de los quemados, que la piel deja de cumplir sus funciones. Y aquí en la figura de la derecha vemos cómo se da la unión de los queratinocitos a la lámina basal. Bueno, de todas estas células dijimos que la más característica de la epidermis eran los queratinocitos. Pero desde la capa basal hasta el estrato córneo, el queratinocito no es el mismo, sino que va variando. Primero tenemos las células basales o el estrato basal. Por encima, esto es una monocapa de una sola célula. Por encima tenemos las células espinosas, que se llaman así porque tienen prolongaciones que las hacen parecer como más estrelladas, y empiezan a aparecer algunas cosas diferentes, como los cuerpos lamelares. Y también empiezan a darse algunas fibrillas. Las células granulosas se llaman así porque tienen gránulos adentro, que son gránulos de queratohialina. Y por último tenemos los corneocitos, que estos eran completamente diferentes y sin núcleo. Las células de la capa basal son cuboides y se están replicando todo el tiempo. Tienen gran actividad metabólica, participan en la síntesis de la lámina basal a la que están unidas, están adheridas a la misma y adheridas entre sí, pero dan lugar a los queratinocitos que se van diferenciando y se van moviendo hacia arriba. El estrato espinoso que está por encima está formado por unas 6 a 20 células, una capa de 6 a 20 células, y estas células también son células viables y también tienen actividad metabólica, pero ya es menor. Empezamos a ver en el núcleo, en el citoplasma, algunos filamentos de queratina que se empiezan a ensamblar en tono fibrillas. Estas fibrillas hacen que cambie un poco la forma de la célula, se aprecian muy bien los lisosomas, y por encima de ellas, cuando la célula sigue subiendo por la epidermis, vemos las capas granulosas. Estas células también son viables, también tienen núcleo, también tienen actividad metabólica, pero ya no se dividen. Lo que están haciendo es sintetizando queratina, queratohialina, que se empieza a agrupar, la profilagrina, se desfosforila y forma filagrina. Es muy importante porque la filagrina contribuye a la agregación de los filamentos de queratina y a formar el sobre, que después va a dar lugar a los corneocitos. Empiezan a aparecer unos gránulos, los cuerpos lamelares o gránulos de Orland, que están rellenos de lípidos. Estos cuerpos son secretados hacia el exterior del queratinocito y van a dar lugar a los lípidos intercelulares. El sobrecelular comienza a formarse en esta etapa, está formado por proteínas que se depositan sobre la membrana y sobre el que se unen distintos lípidos. Esto lo va dejando más impermeable, más rígido, y
sintetizan también proteínas que son excretadas al exterior junto con los cuerpos laminares o de óvulos. Y digamos por último el estrato córneo, que son células no viables. Aquí más o menos hay unas 20 células de espesor, pero aplanadas de 0,5 micras, sin núcleo, están rodeadas por el sobre celular, que decimos que se había formado por esta queratina que se depositaba sobre la membrana celular y sobre lípidos que se unen a ella. Está totalmente rellena de queratina. La queratina que se sintetiza en, por ejemplo, la capa espinosa es distinta de la capa granulosa y la capa basal y va contribuyendo a formar estos haces de queratina que están empaquetados dentro de un corneocito. Y todos los cornecitos siguen unidos por los desmosomas. Pero acá tenemos una paradoja, porque yo les había comentado que los cornecitos se van descamando de la piel. Pero ¿cómo se van a descamar si están unidos por los corneosomas, que eran los antiguos desmosomas? Y bueno, estas enzimas que sintetizaban los queratinocitos y eran vertidas hacia el exterior de los mismos, son las que juegan un papel importante al digerir estos corneosomas. Es importante que haya un equilibrio. No puede ser que sean digeridas rápidamente y la descamación sea muy rápida, porque entonces perdemos el estrato córneo. Pero tampoco puede ser que no se puedan digerir nunca, porque eso hace que la piel se ponga como escamosa. En vez de descamarse de célula por célula, como que vamos perdiendo escamas de piel. Y esto tampoco es bueno para nosotros. Entonces, el estrato córneo, debido a estas características, es muy resistente, pero flexible y elástico y está en continua renovación. Y el modelo que se usa muchas veces para explicarlo es el de ladrillo y de cemento, con los cornecitos como ladrillos, sin organelos, sin núcleo, solo con proteína empaquetada adentro, y el sobrecelular, que eran proteínas que se habían unido a las membranas con distintos lípidos. Y después tenemos por fuera de ellos los lípidos intercelulares, que venían de los cuerpos de Orlan, que contenían también las enzimas, y esto forma como el cemento que mantiene a los ladrillos unidos. Esto hace que el trato córneo tenga una cierta flexibilidad, y a su vez muy resistente porque todos los corneocitos siguen unidos. Entonces, tenemos las queratinas, que son tipo proteínas, quizás más hidrofílicas, pero por afuera todo el cemento, que son los lípidos, que es altamente hidrofóbico. Y esto tiene implicancias a la hora de usar cosméticos, porque nosotros nos aplicamos los cosméticos y penetrarán, no penetrarán, tendrán sustancias que sean más afines a, a estos lípidos intercelulares hidrofóbicos, tendrán afinidad por las proteínas de los corneocitos. Bueno, esto lo tendremos que estudiar cuando estemos formulando nuestros lípidos. Y ahora de lo que tanto hablamos, que es la queratina, les comento que es una proteína fibrosa, pero que hay muchísimos tipos de queratina. El pelo, las uñas, también está formada por queratina, que es otro tipo, le llamamos queratina dura, y la epidermis, la queratina que le llamamos blanda, y están formadas por fibrillas donde se asocian dos tipos, una ácida y una básica, formando una alfa-hélice. La queratina tiene muchas cistinas que se unen con puentes de sulfuro, y a su vez tienen puentes de hidrógeno, uniones salinas. Esto contribuye a reforzar la resistencia de la piel. Y bueno, lo que les contaba, que la queratina sintetizada por los distintos queratinocitos en las distintas capas no es la misma, porque va cambiando el tipo de queratina sintetizada debido a la función que van cumpliendo los queratinocitos en todas esas capas. Acá se ven los puentes disulfuro que le dan resistencia entre las distintas fibras y cómo las distintas fibras de queratina se van agrupando, formando las alfa-hélices y formando las protofibrillas, microfibrillas y por último los filamentos de queratina. Ahora, algo muy importante presente en la piel es el agua. Como todas las células de la epidermis tienen casi 70% de agua. Sin embargo, el estrato córneo solo tiene un 10 a un 12%. Porque se acuerdan que esas eran las células no viables. Ha perdido el agua.
Y el agua está presente en tres formas. Puede estar unida fuertemente a las distintas moléculas de las células, entonces no cambia, ni con la humedad relativa, ni con nada. Después tenemos un agua débilmente unida, que es así, es más fácil de que se pierda, y por último el agua libre. Y aquí la humedad relativa ambiente juega un rol importante, influye que haya mayor o menor cantidad de agua. También tenemos agua dentro de las células, porque las células contienen sustancias hidrofílicas, como aminoácidos, azúcares, que lo que hacen es mantener a las células con ese contenido de agua. Estas pequeñas moléculas que retienen el agua en las células se llaman NMR, que es el factor de hidratación natural, por sus siglas en inglés. ¿Y por qué es muy importante el agua? Bueno, porque aún en el estrato córneo, que tiene muy bajo contenido de agua, aporta flexibilidad y por lo tanto minimiza la descamación. Y además incide en la penetración y la acción de las drogas en la piel. Sí, los cosméticos en general no se absorben, pero los parches que se colocan sobre la piel, bueno, la absorción depende en parte de la cantidad de agua. La siguiente capa, de afuera hacia adentro, es la dermis, y es totalmente diferente a la epidermis. Tiene dos partes que se ven claramente. Aquí en la lámina vemos la dermis papilar, que se llama así porque tiene como unas crestas que pareciera que penetran, y después la dermis reticular, que tiene más fibras y forma un retículo más denso, que por eso se llama así. La dermis, al contrario de la epidermis, sí tiene vasos sanguíneos, sí tiene vasos linfáticos, tiene nervios y se encarga de nutrir a ella misma y a la epidermis y de eliminar los desechos. La capa reticular tiene de 1 a 5 milímetros, es un poco más espesa que la epidermis y está formada mayoritariamente por sustancia intercelular. Al contrario de la epidermis, que casi no tenía, la dermis es mayoritariamente sustancia intercelular con fibras de colágeno, elastina, reticulina. Y en esa matriz, las células de la dermis pueden moverse. Y las células de la dermis son los fibroblastos. Los queratinocitos serán las células de la epidermis, los fibroblastos son las células de la dermis. Son los que sintetizan el colágeno, la elastina, la matriz extracelular. Y otros tipos celulares son los mastocitos, macrófagos, linfocitos, plasmocitos, pero en mucho menor proporción. Y además les comentaba que están los elementos vasculares, linfáticos, nerviosos. Y los anexos cutáneos tienen localización dérmica, las glándulas sudoríparas y pilosas, pero el origen es epidérmico. Bueno, los fibroblastos son células abusadas, sintetizan todos los componentes de la dermis, el tropocolágeno, la tropoelastina, la fibronectina, y estas luego son expulsadas hacia la matriz extracelular y forman fibras de colágeno, elastina y reticulina. Esto es lo que da a la piel la consistencia, lo que le da la resistencia y la elasticidad. Además, la sustancia intercelular tiene azúcares complejos como los proteoglucanos, el ácido hialurónico, el epanan-sulfato, el dermatan-sulfato, condroitin-sulfato. Todas estas moléculas pueden unirse a moléculas de agua y mantienen la piel hidratada. También hay electrolitos y por supuesto agua. La función de la dermis es protección mecánica, ya que amortigua los golpes. A su vez, regula la temperatura y tiene los nervios para la presión y el dolor. Les había comentado que es la encargada de la nutrición de la epidermis y de los anexos cutáneos, y también participa en la respuesta inmune e inflamatoria, los mastocitos, los linfocitos. Todos estos colaboran junto con lo que habíamos visto en la epidermis para dar una respuesta inmune adecuada. El flujo sanguíneo, bueno, tenemos la vasodilatación cuando hace calor,
para perder calor y la respiración que contribuye a perder calor y la contracción de los vasos para regular la temperatura corporal y también como respuestas fisiológicas y al shock, al ejercicio y también responde a factores psicológicos como el rubor. Las dos sustancias más importantes de la dermis son el colágeno y la elastina. Ambas son proteínas y también, igual que la queratina, en muchos tipos. El colágeno aporta fuerza contra la tensión. También es una hélice helicoidal, esta es triple. Tiene, en vez de cistina, tiene muchos residuos de glicina y no tiene cadenas laterales, por lo que se empaca herméticamente y eso la hace tan resistente. El colágeno va variando, la síntesis de colágeno varía con la edad. Se sintetiza en distintas etapas de la vida distintos tipos de colágeno. Acá vemos un poco cómo están formadas las hélices y empaquetadas en las fibras, y esas fibras son las que se encuentran en la sustancia intercelular de la dermis. Después tenemos la elastina, que es la segunda proteína más importante. Esta lo que tiene es que le aporta más elasticidad. Son fibras elásticas y derivan de la tropoelastina. La elastina está muy afectada por los rayos UV, que ya después le va a contar Rosani, y cuando se va degradando, nuestra piel va perdiendo elasticidad. La última capa de la piel es la hipodermis. Es la capa más profunda. La hipodermis está formada por adipocitos. Las células de la hipodermis son adipocitos que son básicamente células llenas de líquido. Además hay fibroblastos y macrófagos. Los adipocitos se agrupan en lóbulos y están unidos a la dermis, como por una red, formando distintos lóbulos, y si esa red se rompe, el aspecto de la piel cambia. La función que tienen esta capa es la de aislante térmico y protección mecánica contra los golpes, contra la temperatura. Pero a su vez, los lípidos que contienen son una reserva energética muy importante. Al igual que la dermis, tiene cantidad de vasos y nervios y después descansa sobre músculos. Bueno, este fue un poco un pantallazo de las distintas capas de la piel, los elementos que las forman y la función que tiene cada uno. Y ahora vamos a ver los anexos. El primero que vamos a ver son las glándulas sudoríparas, que se forman, tanto las glándulas sudoríparas como el pelo se forman por invaginaciones de la epidermis. Entonces, tenemos toda una capa de células epidérmicas que lo recubren. Las glándulas sudoríparas contribuyen a la regulación térmica y al equilibrio hídrico y de electrolitos, a la regulación de la temperatura por transpiración, intervienen en la excreción de metabolitos y se encuentran en toda la superficie corporal. Son muy importantes en dos cosas. Bueno, en varias. En mantener la temperatura en el pH de la piel y contribuyen a la capa, a formar el manto hidrolipídico. Ellas lo que aportan es la parte acuosa que va a formar la emulsión epicutánea, que es muy, muy importante. Tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas, las ecrinas y las apócrinas. Las ecrinas son más abundantes. Esas están por todo el cuerpo también. Pero la sudoración responde a la temperatura elevada o a situaciones de estrés. Y tienen inervación colinérgica, simpática. Las apócrinas siempre desembocan en un folículo piloso, no existen solas. Son de mayor tamaño y están activas desde la pubertad, no como las ecrinas, que están activas toda la vida. La inervación nerviosa es distinta porque es simpática, adrenérgica, y por eso respiramos en distintos momentos y por distintos estímulos. Vemos que las apócrinas, por ejemplo, la zona púbica, las axilas, las mamas. En cambio, las ecrinas, mayor densidad en el resto del cuerpo y son especialmente numerosas en las palmas de las manos y los pies y en el rostro.
Las glándulas sépales están formadas por un glomérulo y un conducto secretor, todo con una monocapa de células epiteliales, y el fluido que producen es acuoso y similar al plasma. Cuando recién transpiramos, no tienen olor, tienen un pH ligeramente ácido, y esto es bueno porque evita la proliferación de microorganismos. Formada mayormente la transpiración por agua, y tiene algunas sales y algunos ácidos grasos y después trazas de otras moléculas que les disparan. En cambio, las glándulas apócrinas son más grandes, tienen un glomérulo secretor de mayor tamaño y el conducto también es más grande, adquieren funcionalidad en la pubertad y el sudor es lechoso. ¿Por qué? Porque tiene menos contenido de agua y de sustancias solubles y mayor contenido de sustancias nitrogenadas, de compuestos orgánicos, de lípidos. Entonces, el olor de este sudor es mucho más fuerte. El próximo anexo cutáneo que vamos a ver son las glándulas sebáceas. También son de origen epidérmico, también están insertadas en la dermis, y siempre su conducto desemboca en un folículo epilógico. Los lípidos que ellos producen contribuyen a que el pelo esté lubricado. Hay glándulas sebáceas que no tienen folículo en los párpados, pero son mucho menos comunes, menos numerosas. Las glándulas están distribuidas por todo el cuerpo, excepto en las palmas de las manos y de los pies y los lados. En el cuero cabelludo son muy abundantes y en la cara también, en todas las zonas donde sabemos que tenemos producción de grasa, la T de la cara, la espalda, el mentón, en la línea media del pecho, y tienen receptores hormonales. La producción de sebo está ligada a la síntesis de hormonas, sobre todo en la testosterona, y son inhibidas por estrógenos. Las células sebáceas se eliminan con la secreción, se destruyen y se vuelven a formar, son glándulas hológenas. Y el sebo, bueno, se elimina solo cuando nos lavamos con jabón. ¿Cómo está formado el sebo? Bueno, en su mayoría lípidos, triglicéridos, ésteres grasos, también ácidos grasos libres, de hidrólisis de los triglicéridos, el escualeno, el colesterol, los ésteres del colesterol. Y vamos a ver que la función que tienen estos lípidos sobre la piel es muy importante porque son lubricantes, emolientes, mantienen, les contaba que en el cabello lo mantienen lubricado, y además, junto con el sudor, forman esa emulsión epicutánea que tiene función fungistática y bacterostática. Entonces es súper importante que haya un equilibrio entre la producción de sebo y de sudor y que este se pueda emulsionar para formar el manto hidrolíquido. El pelo de todos los anexos es muy importante estéticamente, también tiene origen epidérmico y está insertado en la dermis, y tiene una porción distal y una porción proximal. Se inserta en la dermis y tiene células epidérmicas que rodean el folículo y que se encargan de formar la queratina que constituye el pelo. Les había comentado que hay una glándula sebácea y una sudorípara apocrina asociada a cada pelo, o sea, funcionan como una unidad, y un músculo erector, que como tenemos frío hace que se nos paren los pelos o cuando tenemos frío. Aquí se ve la estructura del pelo. Cuando nace tiene una matriz y tiene una cutícula. Y a medida que va creciendo, las células ya son células muertas, igual que los corneocitos, y sale fuera del cuero cabelludo. El pelo está formado todo por queratina, que se llaman queratinas duras, pero básicamente es la misma queratina que la piel. La médula, que está cuando el pelo comienza a formarse, desaparece luego en la parte más externa. Y la papila, que se llama la papila dérmica, es la que está implicada en las fases de crecimiento del pelo.
La cutícula está formada por la queratina dispuesta en forma de escamas de pescado o en forma de tejas y tienen el borde distal libre. Esto hace que el pelo sea súper resistente, resiste muchísimas tensiones y cuando el pelo se estropea por el sol, por los lavados sucesivos, por el detergente, estas tejas como que se abren y el pelo queda más esponjoso, menos brillante. El córtex es la parte que existe entre la médula y la cutícula. La médula puede estar ausente en la parte más distal del pelo y en la base, junto con los queratinocitos, hay melanocitos que producen la melanina y es lo que nos da el color del pelo. El pelo tiene una fase de crecimiento que es distinto para distintas personas. Según el largo de cada una de estas fases, es el largo que alcanza el pelo. Por eso hay pelos que son más largos, el vello de la piel es más corto. Hay personas que el pelo les crece más. Se debe a la duración de las fases de crecimiento. La fase anágena, esta es la más larga, es cuando el pelo crece. La papila está en plena actividad mitótica, produciendo células, sintetizando queratina. Luego está la fase catágena, donde el bulbo se separa de la papila. Tenemos la fase telógena, donde el pelo comienza a caer, la papila queda totalmente separada, y de la papila vuelve a surgir otra vez cabello nuevo, y recomienza la fase anágena. Les comentaba eso, que la queratina del pelo y la forma en que está agrupada hace que tenga una gran resistencia. El pelo tiene una carga negativa, relativamente negativa, y por eso la fricción, la humedad, nos provocan que se nos erice. Los compuestos cuaternarios, casi todas las cremas de enjuague, si ustedes se fijan, van a ver que tienen compuestos cuaternarios que reducen la fricción porque actúan sobre estas cargas eléctricas. Puede absorber grasa, tintas, eso hace posible que nos tiñamos el pelo, surfactantes catiónicos, que es lo que nos lo dejan así más suave, y igual no, como está hecha por queratina, la queratina tiene toda esta cantidad de puentes disulfuros, puentes de hidrógeno, puentes salinos, que facilitan unión y le dan resistencia. Tiene uniones intracatenarias, que son los grupos amina y ácido, los puentes de hidrógeno, aunque los puentes de hidrógeno se rompen con el agua, y interacciones hidrófobas. Pero a su vez tienen uniones intercatenarias, que son los sulfuros de la cistina. Entonces, estos puentes de sulfuro son los que explican por qué tenemos rulos. Cuando los puentes de sulfuro están alineados como si fueran travesaños de una escalera, las personas tienen el pelo lacio. Ahora, cuando no están alineados, se unen y eso provoca como una tracción de un lado al otro y hace que el pelo se gire y se enrule. Ahora, ¿qué pasa? Yo les comentaba que hay uniones de hidrógeno y el calor y la humedad pueden romper estas uniones temporalmente. Entonces, nos lavamos el pelo, nos secamos con un secador o el cepillo y modificamos estas uniones. Nos quedamos más lacias. Nos mojamos el pelo de nuevo, otra vez se vuelven a formar tal como estaban antes y vuelven los rulos. Y bueno, lo que les comentaba, que hay pelos que tienen distinto largo y distinto tipo. Por ejemplo, el lanugo, que es el pelo que cubre al feto, es completamente diferente que el vello, que sale después. Es más suave, más corto y sin corteza. Y totalmente diferente los dos del pelo terminal. El último anexo son las uñas, que también son hechas por una invasión de la epidermis. Voy a ir un poco más rápido porque si no, no vamos a terminar más. También está formado por queratina, todo lo que hablamos sobre los queratinocitos, sobre la queratina, sobre esta proteína, sobre cómo se empaca, sigue siendo válido para las uñas. La queratina forma escamas córneas que se unen estrechamente y son muy duras
Y la función es contrarrestar la presión que se ejerce con los dedos. Perder la uña limita la función de palpación. Así que, a pesar de que le damos el mismo uso que otros animales, el tema de agarrar, de palpar, de sentir presión es muy importante. Tiene una porción unida, acá está el dedo, y un borde libre. Y después voy a contarles un poco sobre el manto hidrolipídico, que está sobre el estrato córneo y es una emulsión que, como les dije, se forma por el sudor y por el sebo. Y además, por distintos productos liberados por los cornecitos. ¿Se acuerdan que los cornecitos se están descamando y ahí encima se rompen los liposomas y ellos también son destruidos y esos productos que se liberan forman la emulsión? Esta emulsión tiene componentes hidrosolubles, que son el agua del sudor, y a su vez algunas sustancias como urea, aminoácidos, que dijimos que estas sustancias podían ligar algo. El factor de humectación natural, los aminoácidos, la finagrina, otros componentes, como el ácido pirrolidónico, ese es muy importante, minerales. Después hay una parte liposoluble, esta es la que viene del sebo, que como dijimos estaba formado por los triglicéridos, por el escualeno, por los ácidos grasos libres. Entonces, también hay cornecitos que se rompen y liberan ácidos grasos. Y cuando tenemos la parte hidrosoluble y la liposoluble, se mezclan. Pero para que se emulsifiquen, necesitan ácidos grasos libres de cadena larga y colesterol sulfato. Una falla en cualquiera de estas tres cosas puede hacer que el manto hidrolipídico no se forme correctamente. Por ejemplo, no tenemos agua, no podemos formar la emulsión. No tenemos sebo, tampoco lo podemos formar. Pero aún teniendo componentes hidrosolubles y liposolubles, si no tenemos los ácidos grasos para emulsificar, no la formamos. Y es fundamental para protección contra bacterias, para mantener la piel hidratada, lubricar, sana. Acá les dejo unos cuadritos que más o menos muestran el contenido de lípidos del sebo y del estrato córneo, acá son un poco diferentes. Y les cuento que el pH del manto hidrolipídico es 5,5. ¿Se acuerdan que les dije que el sudor tenía un pH ácido? Después tenemos muchos. Bueno, les comentaba que el manto hidrolipídico tiene un gran componente de lípidos y esto hace que sea un medio muy apropiado para el crecimiento de bacterias. ¿Se ve la pantalla ahí? Estas bacterias constituyen la flora bacteriana y lo que hacen es nos protegen del ataque de otros patógenos. La flora bacteriana resiliente está formada por Corynebacterium, Propionibacterium, Staphylococcus, micrococos y Acinetobacter. También podemos tener una flora fúngica de la familia de la Malassezia que puede o no provocar algunos problemas y podemos tener una flora parasitaria, el Demodex, que causa una de las causas de rosácea, que bueno, esa tampoco es buena. También tenemos muchas enzimas y de la calidad y del equilibrio del manto hidrolipídico depende la salud de la piel. Por último, muy rapidito, y esto se los voy a dejar para que lo lean. Diferencia de la piel con el sexo, con la edad, y les voy a contar de la implicancia cosmética, ¿no? La implicancia cosmética le decía, como la piel tiene distintos componentes hidrosolubles o liposolubles, bueno,
lo que nosotros vayamos a aplicar sobre ella va a tener más afinidad por unos o por otros. Algunos componentes se absorben, no atraviesan la barrera, quedan sobre la piel, y esto tendrían que ser todos los cosméticos. Por ejemplo, los protectores, los repelentes, el maquillaje. Sin embargo, algunos pueden penetrar a través de la barrera y por difusión pasiva o por distintos mecanismos tener cierta acción, como por ejemplo los despigmentantes. Tenemos, por ejemplo, los parches dérmicos, que no son cosméticos, pero que sí atraviesan la piel, que deben atravesar, difundir, ser liberados y tener su acción sistémica. Pero lo que nunca puede suceder con un cosmético es que se absorba y tenga esta acción sistémica, porque los cosméticos no pueden tener acción fisiológica. Los parches para dejar de fumar, bueno, la nicotina se absorbe, pero no es un cosmético, es un medicamento. Y de las vías de penetración puede ser atravesando todos los corneocitos, esta no es muy sencilla, pueden ser sustancias que tengan afinidad por los lípidos intercelulares y vayan zigzagueando por ahí. Una de las vías más importantes es por los poros, tanto de las glándulas del pelo como de las glándulas caras. Y la penetración depende del estado de la piel, del estado de la zona de aplicación, del flujo sanguíneo, del modo de aplicación, del estado de hidratación de la piel, de factores externos, como les contaba, como el tiempo, de distintas patologías y, por supuesto, del principio activo que nosotros elegimos. Si nosotros pretendemos que penetren nuestras sustancias, bueno, podemos elegir promotores de la penetración, que están ahí algunos, aunque no todos son formas cosméticas. Y acá lo que les dejo son unas preguntas, porque como no nos vemos, para que sepan a qué prestar atención, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que estudiar para el parcial? Que si tienen preguntas nos pueden preguntar en los talleres. Ustedes las tratan de contestar, si tienen dudas nos comentan, y aquí les dejo una bibliografía. Bueno, esto es todo por hoy.